bienvenidas y bienvenidos a este espacio pensado para compartir. Frecuencia sí. Estamos acá en FM Master 105.5. Hola Avi, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes. Qué hermoso sol que nos tocó. Venimos, tiene una racha. Exactamente, pensaba lo mismo. Salvo el viento, increíble. Son las 14:02 horas y damos inicio a nuestro tercer programa de radio que se llama Frecuencia Psi. En este espacio vamos a compartir nuestro número de teléfono para quienes nos quieran escribir, quieran comentarnos, quieran poner en tensión lo que quieran, lo pueden compartir al 299-5074665. Así que bueno, esperamos los comentarios. Y hoy tenemos flor de programa. Tremendo este programa. Vamos a empezar con un tema que no solo abarca a los profesionales que están dando sus primeros pasos, sino también a todos aquellos que estudian psicología. Vamos a empezar a hablar de un tema fundamental que tiene que ver con los primeros pasos. O sea, ¿qué pasa cuando ya estamos próximos a recibirnos? ¿Cómo son esos primeros pasos en el ámbito profesional? ¿Qué tenemos que hacer? Si es que ya podemos empezar a atender. Porque hay un montón de incertidumbre, uno piensa que ya rinde su tesis final y ya puede empezar, digamos, a abrir consultorio, a abrir agenda, y necesitamos saber qué es lo que realmente podemos hacer una vez que terminamos. Totalmente, muchas veces, creo que te ha pasado recientemente con la recibida y a mí hace unos ya 15 años, no menos, 10 años, el hecho de preguntarnos en esa última instancia, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? El miedo de, ¿y si me mando algún moco en medio del ejercicio profesional? ¿A dónde pregunto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué cosas puedo hacer de manera automática? ¿Cuáles necesitan algún tipo de supervisión, de consulta externa? ¿Y cómo puedo saber que lo que estoy haciendo dentro de mi título habilitante es legal y es ético que ocurra? Así que hoy vamos a estar hablando un poco sobre esto, sobre lo que implica en nuestra habilitación profesional, y contarles que el día de hoy vamos a tener un programa muy cargadito, como todos desde que hemos iniciado, porque vamos a estar contando con la presencia de la legisladora Maricel Ceboli de Río Negro, que ella nos va a estar contando un poco sobre el proyecto ley que estuvimos hablando el sábado pasado. Vamos a tenerla vía Meet para poder charlar un poco al respecto. Vamos a tener a Ana Bartiva con su columna sobre las fechas importantes a tener presentes. Y vamos a tener a Sebastián Chiappe. ¿Quién es Sebastián Chiappe? Es licenciado en Psicología y el presidente de Ética, del Tribunal de Ética de nuestro Colegio de Psicólogos, que también nos va a ayudar a cerrar un poco hoy la idea y el pensamiento sobre nuestra práctica profesional y lo que tenemos que saber para arrancar, para el durante y para esas situaciones en particular en donde tal vez podemos encontrarnos en una nebulosa. Así que la verdad que el programa de hoy sumamente cargado. Bien cargado. Y aparte Abby pensaba, ¿no?, cuando te escuchaba, qué interesante, porque creo que las universidades tampoco nos preparan el para, ¿no? Uno se recibe, rendís con mucho entusiasmo tu última materia, tu TFI, tu tesis, y en ese momento decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Por dónde arranco? ¿Hacia dónde voy? Las universidades, más allá de que nos pueden orientar en alguna materia, que es lo que tenemos que hacer, poco se dice en qué momento estamos habilitados o no para abordar la salud mental de otra persona. Tal cual. Y en esto pensaba también un poco en esto de lo que pasó en el caso de Santa Fe, ¿no? Para poner un poco en contexto a quienes recién se suman y nos están escuchando, digamos que teníamos una supuesta psicóloga, lo vamos a poner entre comillas, una estudiante de psicología que con 4 materias ya ejercía en su rol profesional. Entonces, qué importante es poder conocer cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? En qué momento, en qué pasos sí podemos empezar a abrir agenda, en qué pasos no, cuáles son los abordajes éticos que tenemos que saber y, como siempre fue parte del foco de este programa, que la audiencia sepa qué es lo que puede esperar de un profesional. Sí, imagínense ustedes estar en tratamiento con una profesional durante un par de sesiones. No es que fui y hice 2 o 3 encuentros, sino que estuve en su consultorio, llevo un recorrido de mínimo 6 meses, 1 año y medio en tratamiento, y me doy cuenta que esa profesional no es profesional. Solamente cursó 4 materias, pero se dice llamar
licenciada en psicología. Fue uno de los focos atencionales en estas últimas 2 semanas, en donde justamente se puso en duda, bueno, ¿qué está en juego cuando hablamos de la salud mental y de los profesionales que la abordan, que lo trabajan, ¿no? No solamente se trata de escuchar a alguien, sino también de entender que en ese espacio en el cual cada profesional interviene, hace un ejercicio profesional que implica la formación, la responsabilidad y ese marco legal de acompañar a ese otro. Estuve leyendo como actualizaciones del caso y hablaban de que hasta se había inventado una graduación con la familia, o sea, tiene fotos afuera de la facultad con un cartel de recibida, o sea, los mismos padres estaban totalmente confiados en que se había graduado de la carrera. Y a veces hasta dónde llega el ejercicio ilegal o esto de intrometernos dentro de las incumbencias profesionales de las disciplinas. En este caso estamos hablando de una persona que generó un fraude en el uso del título, pero también sabemos de muchas otras profesiones que a veces se meten dentro de la misma profesión vecina con la cual debería compartir. No sé, pienso en acompañantes terapéuticos intentando ejercer técnicas de psicólogos y clínica, pienso a veces en, no sé, kinesiólogos queriendo hacer, no sé, estimulación temprana, psicopedagogos queriendo también hacer alguna evaluación psicológica. Estas cuestiones donde el límite de hasta dónde abarca cada una de las profesiones a veces parece saltarse y empieza a generar toda una situación bastante confusa, no tanto para el profesional, para el usuario, que es el que busca la intervención y el apoyo o el acompañamiento. Completamente. Yo lo veía, esto que traías recién, el tema de las incumbencias, también en los psicólogos sociales, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde puedo habilitarme a acompañar a alguien en una práctica individual que tiene que ver con la salud mental de un otro, y que a su vez no solo es el tema de la habilitación, sino que hay un régimen de salud y hay una habilitación de salud también que habilita a este profesional a poder trabajar según sus incumbencias con un otro. Por eso es importante no solo uno saber cuál es el límite de la profesión y cuándo poder empezar y cuándo no, porque todo tiene sus pasos, no es que no se puede arrancar, sino que hay como que seguir ciertos protocolos, y también, bueno, el presidente de la seccional de ética nos va a ir contando también cuáles son los requisitos y por qué hay ciertas cosas antes de poder firmar un título o no, sino también que es importante que la comunidad sepa que también puede recurrir a los colegios para saber con qué profesional me estoy atendiendo, si está matriculado, si está habilitado, porque eso también hace, digamos, a nuestra responsabilidad como usuarios del sistema de salud. Totalmente. Y ahí aparece otro punto clave, y es la responsabilidad institucional. Nosotros hablábamos el sábado pasado de que no podemos, en primer lugar, generar la responsabilidad individual del ejercicio, adjudicarla a la responsabilidad institucional, pero en este caso, para conocer cuáles son esos marcos en los cuales los profesionales se pueden mover, la responsabilidad es institucional, para que después podamos visualizar las acciones individuales y poder saber cómo se lleva adelante ese ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque hay colegios que son los que funcionan como agentes o ejes reguladores, que lo que vienen a hacer es a marcar mediante pautas, leyes, estatutos, cómo debe llevarse adelante cada una de estas prácticas. Y también hay un derecho sumamente importante, y es el derecho del paciente a ser informado, a recibir un tratamiento adecuado, a ser cuidado. Y ahí es donde entra la responsabilidad de la institución, a poder tener todas este tipo de pautas normativas e información visible y accesible, para que cualquier persona que entre en duda o que quiera arrancar algún tipo de proceso, en este caso psicológico, pueda saber qué es lo que necesita para poder dar ese paso. Completamente, y esto lo linkeaba un poco con el programa anterior que tuvimos, un punto más, que hablábamos un poco y bastante profundizamos sobre el tema de la alianza terapéutica, ¿no? No solo esa alianza que digamos, acompañaba al profesional en cuanto a su consultante o paciente, sino también que vinculaba a los padres en procesos infanto-juveniles, y pensaba, ¿dónde queda o
¿qué lugar termina ocupando esta alianza cuando nos encontramos con un profesional que no es profesional? Estamos hablando de ese vínculo que se sostenía en la confianza, se sostenía no solo en la confianza de que voy a poder acceder a las mejores terapias que estén científicamente validadas o a los mejores tratamientos según la corriente que tenga el profesional con el que uno decida acompañar el tratamiento, pero digo, ¿en qué lugar queda o qué nos pasa a nosotros como consumidores cuando ese profesional no es un profesional como tal? Me pongo un poco en los zapatos o trato de imaginar lo que deben sentir aquellas personas que fueron atendidas por un profesional al que vos le contaste cosas que tienen que ver con tu vida, con tu dolor, con las cosas que uno atravesó, y se lo contaste a alguien que no solo era un profesional, sino que hasta parecía, uno podría decir si se burlaba o no, creando fotos que no eran reales. Entonces uno dice, ¿a dónde fue a parar aquello que yo conté? Y me imagino un poco también en estas personas cómo van a volver a confiar en otros profesionales, ¿no? Y aparte se pone en duda hasta las intervenciones, porque no nos olvidemos que cada profesional, de acuerdo a su lineamiento y su orientación terapéutica, baja también justamente intervenciones que después el paciente procesa y evalúa a nivel personal para tomar decisiones. Entonces, pensemos un poco justamente trayendo esta noticia en, bueno, ¿qué pasa con esas personas que decidieron cosas que pudieron ser altamente complejas, importantes y relevantes para su vida desde cotidiana o su futuro en algunas cuestiones puntuales, encontrarse de golpe que toda esa construcción termina en la nada? Entonces, acá hay que pensar algo importante, y es, no todo vale con el simple hecho de decir quiero ayudar a alguien, porque muchas veces en el nombre de querer ayudar terminamos justamente metiéndonos en roles que no nos corresponde o haciendo observaciones, sugerencias o intervenciones que no están a veces adecuadas a la persona que las practica, y que incluso entender que hay una ley que prohíbe prácticas sin respaldo científico o fuera del marco profesional. Eso está bueno poder aclararlo. Y acá entra otro tema en debate que vamos a traer en otra programación, que tiene que ver con las terapias alternativas que a veces se fusionan dentro de la clínica psicológica. ¿Qué pasa cuando mi terapeuta saca las cartas del tarot en medio de la sesión, me quiere leer el oráculo, quiere biodecodificarme, ¿no? Pero eso hablando un poco más en cosas más en concreto que hoy lo encontramos en la práctica y que, vuelvo a repetir, es totalmente errado e ilegal que ocurra. Pensar justamente en que las prácticas, en que todos los lineamientos tienen un marco legal del por qué se hacen de determinada manera. Una persona que no posee título habilitante no puede ejercer la psicología. ¿Qué es el título habilitante? Un título universitario. No es un curso, no es cursar un año, no es un par de materias, no es tener el 80% de la carrera aprobada. Es un título universitario habilitante que el título debe decir psicología o licenciado en psicología para poder arrancar con el ejercicio propiamente dicho, siguiendo los pasos de cada jurisdicción en el cual se encuentra el profesional. Tal cual, y aparte esto que vos traes, ese marco legal, protege los derechos de uno como consumidor, ese derecho a recibir esta información que uno diga idónea, al derecho a este vínculo terapéutico, el derecho a su secreto profesional, derechos que fueron completamente vulnerados cuando uno ejerce de manera, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera fraudulenta. No, sí, no totalmente. Y por ahí preguntarnos algunas interrogantes que yo calculo que hoy muchos dan por sentado, pero que a raíz de esta noticia han empezado a aparecer, y es, ¿quiénes realmente hoy se cuestionan que justamente su psicólogo está habilitado? Porque muchas veces hay cosas que no las pensamos hasta que vemos un acontecimiento público que nos hace como resonar. ¿Quiénes tal vez hoy ponen en duda de la capacidad o de la formación de la persona que los está atendiendo? Yo usualmente cuando saco un turno médico no dudo de que el que me va a atender es un médico recibido, ¿no? Pero a veces con la práctica de la salud mental y hoy teniendo en cuenta toda la publicidad sobre todas las formaciones que están dando vueltas, ¿no? Muchas veces creemos que porque alguien haga una diplomatura, una capacitación, un curso de formación, ya está habilitado a ejercer dentro de ese área. Y la verdad es que no, todas estas cuestiones académicas que giran en torno a la salud mental tienen que ver con anexos a un título base. Y eso es re importante conocerlo.
El otro día escuchaba a una colega en una reunión que teníamos que una mamá había venido a preguntarle si podía tomarle cualquier persona que había hecho un curso de capacitación sobre una evaluación psicológica a su hija dicha técnica, ¿no? Entonces la psicóloga le decía, bueno, pero además de la formación en la evaluación psicológica que vos me mencionás, ¿qué otro título tiene? No, nada, está estudiando tal carrera y ella hizo un curso de formación al respecto y nada, cobra la sesión de evaluación y te da el informe y todo para que vos después vayas a un centro. Y la psicóloga me decía, yo miré a esa mamá y pensaba, ¿cómo le explico que eso es fraude, que es ilegal, que no se puede hacer? A la vez querer recaudar la información de la persona para poder alertar que todos los que tal vez habían sacado una consulta no lo hicieran. Entonces entramos todo el tiempo en zonas grises por desconocimiento, porque no lo sabemos. Porque cuando esta terapeuta preguntó, mamá, ¿quién te recomendó a esta persona? No, otra mamá del jardín de mi hija. Entonces, el boca a boca ayuda un montón a encontrar a veces esos lugares en los cuales podemos encontrar esa contención y esas respuestas, pero también ayuda mucho a la desinformación, porque esta mamá al desconocer que las pruebas psicológicas solamente se pueden hacer por psicólogos recibidos, ella ya iba a pagar la reserva de la consulta, iba a mandar a su hija a evaluación. Entonces, es re importante empezar a plantearnos estas cosas. Y después, ¿qué pasa con esa intención de acompañar el sufrimiento del otro? ¿Alcanza a contener la intención con el hecho de, bueno, yo estoy en formación, pero quiero ir haciendo algo? Lo que cuenta es la intención, porque como hemos hablado en otras situaciones, faltan dispositivos del Estado, faltan profesionales en la salud pública, faltan un montón de recursos, y entonces como faltan, yo propongo, y en el yo propongo empiezo a hacer en el mientras tanto. Y por último, preguntarnos, bueno, ¿qué responsabilidad tienen justamente cada una de estas instituciones de garantizar que esa práctica es realmente segura? Y yo creo que no todos nos detenemos a pensar en esto a la hora de ejercer o de buscar quién queremos que nos acompañe en este tipo de procesos. Tal cual, y pensaba, también esto es lo mismo como si uno con el título quisiera dar clases. O sea, cuando digamos el Ministerio de Educación dice, tu título tiene ciertas incumbencias, se refiere a esto, o sea, estás preparado para y no estás preparado para esto otro. Entonces, también como sociedad, empezar a poner a los profesionales en los lugares que tienen que estar y sentirnos habilitados a poder consultar y a preguntar, que es nuestro derecho. Y ningún profesional tiene que sentirse ofendido si uno pregunta qué matrícula tiene, dónde está habilitado, en qué colegio. O sea, es nuestra responsabilidad también como sociedad y pensar, ¿no? Hago un paréntesis, ¿en manos de quién vamos a dejar nuestra salud mental? Entonces, tenemos un compromiso también tanto como profesionales y también tenemos un compromiso como sociedad, no solo con los profesionales que están dando vuelta y profesionales formados y no tan formados, sino también el compromiso con nosotros mismos y con la salud mental que uno quiere construir y esa sociedad más sana que queremos empezar a tener. Sí, ahí es donde queda como esta invitación abierta, ¿no? A poder informarnos, a preguntar. Nosotros siempre recalcamos y tratamos de hacer énfasis en lo mismo. Empezar a construir prácticas más responsables, éticas y cuidadas. ¿Desde dónde? Desde la interrogante. Si yo hay algo que no tengo la certeza, siempre tengo el espacio o la opción de poder sacarme la duda. Hay algo que mi papá me repetía mucho de chica. Uno no nace sabiendo y cuando yo no lo sé y no lo pregunto, tengo más chances de poder equivocarme. Y yo creo que pensaba en todo esto mientras armábamos el programa de la semana y no podía evitar no pensar en eso, porque la verdad es que uno cree que se recibe y tiene dos posturas, o sé todo o no sé nada. Y a veces el desconocimiento o el pecar de confiado y de sobreconfiado es lo que hace que terminemos en situaciones equivocadas. Por eso invitamos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos pueden mandar un WhatsApp al 299-5074-665 y que nos puedan compartir un poco su perspectiva y su experiencia o sus opiniones al respecto. ¿Qué es lo que piensan sobre esta cuestión de, bueno, por la voluntad y por la intención todo?
¿Alcanza, no alcanza? ¿Qué creen que hace falta hoy en la sociedad para poder sentirnos más resguardados, cuidados? También esto de las responsabilidades y de las prácticas acorde a lo que debería estar sucediendo dentro de los marcos correspondientes. Y sobre todo si se han preguntado alguna vez si el profesional con el que se atienden está habilitado, ¿no? Saber si se lo han preguntado, se han alguna vez averiguado, también qué valor le dan hoy a la formación en la salud mental, cuánta importancia le dan a la formación del profesional con el que consultan, o si le dan importancia a la hora de buscar un profesional, si estás en la búsqueda de un profesional de la salud, ¿cuáles son las preguntas que te atraviesan sobre ese profesional? ¿Qué es lo que ponderás a la hora de elegir un psicólogo o una psicóloga? También preguntarnos si alcanza con una buena intención para acompañar el sufrimiento. ¿No? ¿Te atenderías con alguien que no sea un profesional de la salud? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿qué experiencia tienen? Nos encantaría que nos cuenten, por favor. Y también un poco esto de qué es lo que tiene el público del otro lado como inquietud sobre esta práctica. Porque también esto de, bueno, ustedes sabían que, por ejemplo, hay una serie de pasos para poder ejercer. Ustedes sabían que los consultorios tienen que estar habilitados por salud para poder justamente tener al paciente alojado de manera presencial. La semana pasada hablaba con otra psicóloga que coordina unos consultorios acá en Cipolletti y me decía, ay, Abby, no puedo creer la cantidad de gente que viene a querer alquilar el espacio y no tiene matrícula, y no tiene la colegiación activa, no tiene seguro de mala praxis. Y cuando yo les decía, esto es básico para alquilar un módulo y poder tener pacientes acá, me decían, bueno, pero fulanito lo hace, menganito también lo hace. Bueno, pero si yo no lo difundo en redes, nadie se va a enterar. Y la verdad es que todo eso es una falta bastante grave. Todos los profesionales de la salud mental, específicamente los psicólogos, para poder ejercer, tenemos que tener un seguro de mala praxis. Y nos fuimos encontrando a lo largo del recorrido de los últimos años que muchos psicólogos no lo sabían o no los tenían activos. Entonces, todas estas cosas construyen una práctica responsable. Sí, y sobre todo también empezar a preguntarnos, en general, ¿qué tiene que tener un psicólogo, Abby, para estar habilitado para poder ejercer? Primero como para ejercer, después vamos a ver para alquilar un módulo, pero para ejercer, ¿qué tiene que tener? Un psicólogo, para poder estar habilitado a ejercer, necesita de base estar recibido, que es lo que mencionábamos recién, ¿no? Contar con el título universitario que diga que es psicólogo o licenciado en psicología. Una vez que uno defiende la tesis, que es a lo que todo el mundo se resiste y le teme y a veces hasta procrastina, una vez que defendemos la tesis, que arranca el inicio del título en trámite, no podemos hacer mucho más que esperar a que el título llegue, ¿sí? Una vez que el título llega, lo que nosotros hacemos, en este caso, en nuestra jurisdicción, es ir a fiscalización sanitaria. Acá en Cipolletti se encuentra en el Hospital Viejo, sobre la Fernández Oro, para poder iniciar el trámite de matriculación. Esa matrícula es una matrícula de salud a nivel provincial que lo que hace es darnos la primer parte de la habilitación. Es decir, que entidad de salud de la provincia reconoce que sos un profesional recibido. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Vamos Digamos ubicado. que empezamos a cambiar o a transitar esto de estar recibido a estar habilitado. Vamos empezando este camino. Bien. Exacto. Una vez que nosotros iniciamos el trámite de matriculación, lo que hacemos es escribir al colegio de la zona, si somos de Río Negro. Vuelvo a aclarar esto porque no todas las provincias tienen el mismo sistema. Y lo que hago es pedir la lista de requisitos que se necesitan para poder colegiarse. Una vez que la secretaria, que puede ser Fernanda o Viviana, que son nuestras secretarias del colegio, nos responden con la información necesaria, yo reúno todos esos papeles y datos solicitados y los vuelvo a enviar. Una vez que el colegio los recepciona y una vez que tengamos el número de trámite de la matrícula de la parte de salud, con esas dos cosas yo arranco mi trámite de colegiación. ¿Qué hace la colegiación? Es habilitarme a trabajar dentro de la zona del colegio donde yo la estoy solicitando.
La matrícula de Río Negro, en este caso de salud, es a nivel provincial. Yo la puedo sacar desde cualquier lugar de la provincia. Ahora, para instalarme a ejercer, sí o sí lo tengo que hacer autorizado por el colegio de mi zona en la que yo quiero acceder, ¿sí? Por ejemplo, nosotros llegamos hasta Fernández Oro, y vamos casi en línea recta, y después corresponde al colegio de Roca, tenemos el de Viedma y el de Bariloche. Entonces, cada zona va a contar con el mismo procedimiento. Pasamos primero por salud y después pasamos por el colegio, ¿sí? Bien. Una vez que el colegio tiene el número de matrícula, tiene todos mis papeles y todo lo que yo necesito como requisito, que ahí entra un seguro de mala praxis, que nosotros como colegio tenemos un convenio en el cual se puede acceder a un valor casi nulo, que tengo todas esas cosas. Voy a acceder a algo que se llama charla ética, ¿sí? Y voy a acceder a lo que se llama firma de título. En esa charla ética me van a dar como el primer panorama de lo que necesito saber para arrancar mi recorrido. Y una vez que yo tengo esa charla ética, lo que hago es proceder a la firma de título, en donde a mí me lo sella y me lo firma el presidente del Colegio de Psicólogos o la secretaria, donde se certifica de que yo estoy habilitado dentro de esa jurisdicción a poder ejercer todas las incumbencias que implican mi rol de psicólogo, ¿sí? Entonces, yo como profesional en Río Negro necesito tener dos cosas: el número de matrícula de salud y el número de colegiación del distrito que a mí me corresponde. Y eso me habilita. Importante, porque nos vamos dando cuenta que son un montón de pasos a los que hay que acceder. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, una vez que yo tengo esas dos cosas, recién ahí puedo empezar a hacer la práctica y el ejercicio como tal. Bien. ¿En dónde? En educación, en la clínica, si quiero dar talleres, si quiero trabajar en una institución, todo lo que implique mi firma y mi sello, recién está habilitado una vez cumplo con todos esos requisitos. Y no nos olvidemos que nuestras incumbencias siempre requieren de nuestro sello y de nuestra firma. Un dato no menor, que por ahí a muchos les sorprende cuando nosotros hablamos de colegiaciones y matriculación, es que necesitamos estar dados de alta en AFIP, alias ARCA. Y que mucha gente eso no lo sabe. ¿Por qué? Porque todos los psicólogos, mediante la práctica clínica por lo menos que realizan, deben emitir una factura a los pacientes que atienden. Y eso muchas veces se desconoce. ¿Para qué sirve esa factura? Primero, para que el profesional esté en regla en cuanto a la parte económica y legal. Y por otro lado, porque muchos de los usuarios a veces cuentan con cobertura social por su trabajo a nivel particular, y las obras sociales hacen una pequeña devolución o un reintegro, mayormente conocido, de esos honorarios que uno paga o accede a nivel particular. Ahora, si yo tengo obra social, bueno, ya toda esta cuestión se trabaja a nivel interna con el psicólogo que trabaja justamente con esa obra social, y entonces ahí se cobra el coseguro, el plus, etcétera, que no nos vamos a extender mucho en eso hoy. Pero requisitos básicos para poder trabajar: matriculación, colegiación, seguro de mala praxis y estar dado de alta en lo que es ARCA actualmente. Wow, es un montón. Ahora nos vamos dando cuenta cuál es la diferencia entre estar recibido y estar habilitado, qué es lo que necesitamos saber para poder empezar a trabajar. También la función que cumple la matrícula, algo importantísimo, ¿no? Esa matrícula que nos va a abrir paso a poder estar habilitados como profesionales, estar habilitados, como bien nos decía, con el tema del ARCA para poder facturar, para poder emitir una factura, porque también hay que saber eso, ¿no? Si uno tiene una obra social que nos respalda X cantidad de sesiones, necesitamos un profesional que esté en regla para poder emitir y poder darnos todos estos requisitos, esta factura, para poder después hacer el reintegro, tramitar el reintegro con la obra social. Y sobre todo, bueno, estar atentos a que la persona que ejerza esté habilitada ante todo. Totalmente. Y acá algo sumamente importante aclarar y que muchas veces se lo cuestionan algunas personas, y es, entonces, ¿yo le puedo pedir una factura a mi terapeuta cada vez que le pago el honorario? Sí.
La verdad es que sí, es algo que debe ocurrir y que todos están habilitados a solicitarla y que el profesional no se puede negar a brindarla, ¿sí? Así que eso también es un dato importante a saber, porque a veces nos encontramos con consultas de le pido a mi psicólogo una factura y me dice que no hace, que no puede. Bueno, sepan que dentro de las normativas legales sí implica esto, ¿no? El poder generar la facturación correspondiente. Por eso también, para poder hablar un poquito más del tema y al respecto, vamos a tener más tarde todo lo que tiene que ver con Sebastián, que es el presidente del Comité de Ética, que nos va a contar un poco cómo funciona el Tribunal de Ética, qué tiene que ver, bueno, en qué casos interviene este tribunal del colegio, qué situaciones en realidad aparecen y se juegan más un papel importante y decisivo en las intervenciones, qué quiere decir una falta ética, qué tiene que ver la relevancia del espacio como tal, ¿sí?, de este tribunal. Así que vamos a también poder charlar un poquito con él al respecto. Y un poco para seguir con este lineamiento de justamente el colegio como ente regulador y como alguien que también convoca y acompaña, es importante poder hablar justamente de una ley en la cual el colegio estuvo trabajando en estos últimos años y que tiene que ver con poder reivindicar y visibilizar la función de dichos colegios. Por ahí, si mucha gente no lo sabe y otros tal vez sí, nosotros hoy por hoy como psicólogos estamos teniendo muchas trabas, por ejemplo, a la hora de emitir licencias psicológicas. No todos los sectores están aceptando o aprobando una licencia como tal, y muchas de las cosas que por ahí busca este proyecto de ley, en una de esas tiene que ver con darle otra vez la entidad y el peso correspondiente a cada una de las áreas correspondientes a la hora de intervenir en la salud de la población. Y por eso también tenemos de invitada a la legisladora Maricel Séboli, que nos va a contar un poquito al respecto. Bien, y bueno, y sobre todo poder saber y poder actualizar cuáles son las iniciativas de estos marcos normativos que están vinculados a la salud mental. ¿Quién mejor que Maricel? Que Maricel tiene una trayectoria vinculada a esto, al ámbito de la salud mental en la gestión pública, y ha trabajado tanto en el campo educativo como en políticas de inclusión, ha abordado temáticas que tienen que ver con infancia, diversidad y diferentes problemáticas psicosociales. Entonces es importantísimo poder contar con una profesional altamente calificada para poder abrirnos el panorama y poder darnos un marco en el cual por lo menos ir adentrándonos como sociedad y como profesionales. Y como ella nos va a acompañar a la distancia, vamos a hacer una breve tanda, un breve corte para poder hacer la conexión pertinente, quienes estén por stream poder verla a través de la entrevista, y que también podamos, quienes están detrás de la radio, escucharla con todo lo que se merece esta nota y esta entrevista exclusiva. Comienza el otoño y esas juntadas con amigos no paran. Aprovecha el 20% de descuento y hasta... Conocelas en www.crediguía.com.ar y aprovechalo al máximo. Crediguía, estamos muy cerca. Crediguía. Promoción válida hasta el 22 de abril del 2026. Bases y condiciones en www.crediguía.com.ar. Sí, claro. Bueno, te dejo porque estoy entrando en IPSA. ¿Qué es IPSA? IPSA es el instituto donde voy a seguir mi carrera. Después te cuento. IPSA, carreras de nivel superior, áreas salud, servicios, diseño y comunicación. Asesorate en cualquiera de nuestras sedes, en Neuquén, Cipolletti o General Roca. Más info en www.ipsa.edu.ar. IPSA, más de 10 años comprometidos con la calidad educativa. No esperes más. Superagua te lleva hielo y agua envasada a Cipolletti, Neuquén y Fernández Oro. Predio Ex-Todi, Mariano Moreno y Ruta 151. Superagua. Superagua, frescura que llega rápido. Atención Cipolletti. Ya abrió sus puertas Almacén del Parque. Sofi te invita a conocer este nuevo comercio con productos de almacén y fiambrería de primerísima calidad.
siempre al mejor precio. Un emprendimiento joven con ganas de atenderte bien y ofrecerte lo mejor para tu mesa. Pasá a visitarnos en Mariano Moreno 278, Chipoleti. Almacén del Parque, una tradición familiar, calidad, cercanía y buenos precios para vos. ¿Se rompió tu calefactor, tu cocina o tu termotanque? ¿Tu calefón no funciona como debería? No te preocupes, en Casa Arigón te ofrecemos la solución. Tenemos repuestos para termotanques, calefones, cocinas, calefactores y electrodomésticos. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Irigoyen 802, Chipoleti. Lunes a viernes de 9 a 17 horas. Sábados de 9 a 13 horas. WhatsApp 299-555-1957. Teléfono 299-478-1357. Casa Arigón, la solución que tu hogar necesita. Tu negocio merece destacarse y nosotros sabemos exactamente cómo lograrlo. En Gráfica Iluminarte transformamos tus ideas en imágenes que impactan. Cartelería luminosa que se ve de noche, letras corpóreas que dan presencia, vinilos y esmerilados que cambian un espacio por completo. También hacemos grabado, láser, gráfica vehicular, tarjetas personales, stickers y mucho más. Cada detalle cuenta, cada proyecto es único y cada cliente se va con exactamente lo que imaginó. Visítanos Esmeralda 801 Chipoleti de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Y si venís con tu mascota, bienvenido también. Gráfica Iluminarte, lo hacemos realidad. Bienvenido a un espacio donde el diseño cobra vida. En su luz, creamos experiencias únicas en interiorismo, decoración e iluminación. Pensadas tanto para quienes están dando forma a su hogar, como para profesionales que buscan excelencia en cada proyecto. Visítanos en San Martín y Villegas Cipolletti y descubrí colecciones exclusivas, novedades en tendencia y asesoramiento personalizado. Aprovechá beneficios especiales con pago en efectivo. Acércate o escribinos por WhatsApp al 299-632-3503 y lleva tus ideas al siguiente nivel. Asociación Española de Cipolletti los invita a asociarse con una mínima cuota y con descuentos en todas sus actividades. Descubrí el arte del movimiento con danzas clásicas, españolas y flamenco, para todas las edades, desde los 3 años hasta adultos. Déjate llevar por la magia de la danza árabe con la profesora Nieves de Sesco y move tu cuerpo con las clases de salsa y bachata con los profesores Pablo Gasparini y Valeria Castillo. Próximamente se dictan ferias para emprendedores, té bingos y muchas sorpresas más. Por dudas y consultas, comunícate al 299-4-062-050. Lunes a viernes de 9 a 16:30. Hola, soy Edgardo Budnik, el capataz del relato, y lo invito este domingo a la cancha. Acompáñenos a través de la 105.5, 99.5 en Cinco Saltos, 103.3 en Nacional, 94.1 Radio Líder en Allen. Juntos iremos a la cancha para la presentación de Chipolletti frente a FADEP. 13:30 la previa, 15:30 el partido. La pelota le quedó para Acevedo. ¡Gol! Este domingo, todos a la cancha a alentar al albinegro. Es la hora 14:39. Bueno, retomando con la programación entonces de esta tarde, vamos a poder charlar entonces con alguien que es muy importante para lo que venimos dialogando previamente, que es Maricel Ceboli. Ella es psicóloga y legisladora provincial. Ella lo que nos ha estado aportando y acompañando en estos últimos meses tiene que ver con dar un impulso a lo que tiene que ver con la reivindicación y con la visibilidad y el trabajo que realizan los colegios de psicólogos de la provincia de Río Negro. Y ella como legislativa ha impulsado varias iniciativas que tienen que ver con actualizar justamente estos marcos normativos vinculados a la salud mental, al ejercicio profesional de la psicología. Ella trabaja mucho en
en el trabajo articulado justamente entre las instituciones y los profesionales. Y lo que nos parece interesante es cómo su perfil combina justamente esta mirada y esta formación para poner justamente el foco en la perspectiva de los derechos, de todo lo que tiene que ver a los profesionales como tal y poder acompañarlos en una lucha colectiva. Así que creo que Maricel ya está del otro lado, así que la saludamos. Maricel, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. A ver si podemos subir el audio de la comunicación con ella. Mientras tanto, recordarlos que nos pueden mandar un WhatsApp al 299-507-4665 para que los podamos ir leyendo y compartiendo qué es lo que van opinando y las preguntas o dudas que van surgiendo a medida de estos diálogos y de esta temática tan importante que estamos charlando el día de hoy. También se ha sumado a la mesa Ana Bartiva, que nos va a estar acompañando en unos minutos también con su columna y no la quisimos dejar afuera de este debate. No. Así que nada, bienvenida también a Ana en esta tarde. Estamos con la comunicación para poder charlar con Maricel. Estamos tratando de resolver unos problemitas técnicos. Bien, mientras tanto esto de felicitar a Ana que se ha recibido. Gracias. Ya dejó de ser estudiante, bienvenida licenciada. Gracias, pasé para este lado de la mesa. Ahora a esperar, como esto que venían hablando recién, que me llegue mi título y después proceder con la legalidad de todos los requerimientos que se necesitan, ¿no? Y bueno, y qué mejor este programa que te viene como anillo al dedo de todo lo que veníamos hablando y sobre esas dudas que van apareciendo a través de este inicio del recorrido. Exactamente. Bueno, mientras esperamos ver que se solucione el tema de la comunicación, vamos a ir hablando un poquito sobre, si querés, Ana, dar inicio a lo que implica tu columna. Bueno. Vamos a hablar un poco sobre las fechas importantes y todo lo que tenemos que tener en cuenta que se nos escapa en la cotidianidad. Primero pedirte que te acerques un poquito más del micrófono, así te podemos escuchar claro. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. ¿Qué Bien. tenés para el día de hoy? Bueno, vamos a retomar un poco un tema que se habló el programa pasado y que un poco está en boca de todos y en auge por muchas situaciones que vienen sucediendo en nuestra cotidianidad, que tiene que ver con la violencia infantil. Y lamentablemente existen muchos casos que nos movilizan, que nos interpelan, pero también hay algo que nos está pasando como sociedad, es que nos impacta, nos duele, los hablamos unos días y después... A ver ahí, hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, perdón, Ana. Vamos a seguir entonces con la entrevista y ahí retomamos un poco con la columna. Bueno, dificultades técnicas, nos estamos enfrentando a esto. Exacto. Ahora sí le podemos decir bienvenida a Maricel. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. ¿Cómo están? En principio, mil disculpas porque interrumpí pues estaba expresando la colega y la interrumpí. Mil disculpas. No hay problema, no hay ningún problema. Bueno, primero para comenzar un poco, esto de justamente tu participación en este proyecto ley en la provincia de Río Negro, nos gustaría que nos puedas contar, en palabras simples, qué es lo que te impulsó a presentar este proyecto y qué necesidades ves hoy en el ejercicio de la psicología en nuestra provincia. Bueno, en principio, hago un poquito de historia. Yo hoy soy legisladora, desde hace más de 30 años soy licenciada en psicología. Ejercí la profesión hasta el 2019, que decidí trabajar para mi comunidad en el Consejo Deliberante de Viedma. Pasa que uno cuando estudia algunas carreras nunca deja de ser aquello que decidió en el momento en que lo eligió, ¿no? Entonces nunca me desentendí ni me despegué de la formación que construí a lo largo de mi vida. Y lo cierto es que en el trayecto de mi historia como profesional participé muchas veces de distintos intentos de armar un cuerpo colegiado. En los 90 hablábamos de asociaciones, que eso perduró durante mucho tiempo. Después se constituyeron los colegios zonales. Y la realidad es que se acercó Andrés, que es el presidente del Colegio de Psicólogos del Valle Inferior,
con una propuesta que ya había sido elaborada por los distintos efectores de los colegios, una propuesta muy amplia, muy bien trabajada, con algunas aristas que había que conversar porque no estaban por ahí como para ser trabajadas todas juntas y que pudiera salir un proyecto de ley. Así que empezamos a trabajar con todos los presidentes y presidentas de los colegios. En principio lo que planteamos fue, si queremos que esto tenga un objetivo y salga prontamente, constituirnos como colegio único, porque le da más entidad y sobre todo le da resguardo al ejercicio profesional. Y empezamos a trabajar, nos llevó prácticamente un año de trabajo compartido con mi equipo de trabajo, entre los cuales hay una abogada que está estudiando también la carrera, así que tenía el conocimiento técnico legal y el conocimiento académico que por ahí se requiere para entender un poco de qué se trata el ejercicio profesional. Esa fue una de las cuestiones que a mí me impulsa a trabajar en este proyecto. Y después vi que había un gran compromiso de profesionales de la psicología que en estos tiempos en los que estamos transcurriendo, vemos que nuestra profesión está un poco denostada, ¿no? Por algunas prácticas inmediatas, porque siempre nosotros pasamos, y te lo dice alguien que tiene ya años, pasamos de ser aquellos a los que se consultaba en situaciones de crisis y muchas veces se calificaban a los demandantes como gente que no estaba bien de la cabeza, lo digo de esta manera grosera porque era un poco lo que sucedía, a tener una demanda muy incesante en épocas de crisis sociales y económicas, ¿no? En donde yo siempre cuento lo mismo, en el 2001 la demanda no tenía que ver con la posibilidad de poder sobrevivir, sino con todo aquello de lo oculto que aparecía ante la necesidad de no poder resolver cuestiones cotidianas, ¿no? No es que la demanda tenía que ver con el malestar epocal, sino con lo vivido no resuelto. Claro. Entonces me parece que nosotros transcurrimos por etapas muy complejas en las que necesitamos ser valorados y considerados en la tarea y por sobre todas las cosas tener una entidad que nos permita nuclearnos y a partir de ahí, bueno, que permita que se nucleen los profesionales, porque yo en este momento no estoy trabajando, y a partir de ahí generar un montón de actividades y acciones que nos permitan no solo proteger la práctica, proteger la profesionalidad y tener un registro de quiénes son los que están o quiénes son quienes están, como recién decía la colega, registrados para ejercer la práctica. Exacto. Bien. Maricel, bienvenida. Alejandra te saluda de este lado. Te quería consultar. Hola. En relación a la comunidad, que muchas veces no conoce, no está al tanto de los marcos legales, ¿cómo crees vos que esta ley podría ayudar a cuidar mejor a quienes consultan sobre los temas de salud mental? Bueno, eso es un tema que nosotros conversamos mucho en los encuentros que tuvimos, porque nosotros sabemos, sin descalificar a nadie, que hoy hay prácticas que dan digamos, ofrecen resultados inmediatos a procesos que para nosotros no debieran ser tan cortos, ¿no? Y sobre todo respuestas cuando entendemos que a veces hay un trabajo que obliga a diferentes actores para encontrar la respuesta. A lo largo de los años estas prácticas van surgiendo con distintos nombres, pero lo que sí es cierto es que nos vemos enfrentados muchas veces a resolver situaciones que aparecen a partir de buscar estas alternativas. Y la comunidad tiene que saber qué hacemos o qué hacen los psicólogos y psicólogas, cuál es la tarea que llevan adelante, independientemente de cuál es la formación técnica o cuál es la teoría que lo sostiene. Nuestra práctica es una práctica seria que implica pensar y diagnosticar, acompañar y de alguna manera reinsertar a una persona que está viviendo una situación que tal vez lo aleja de su espacio comunitario. No tenemos una formación en vano para poder escuchar y acompañar al otro o a la otra. Necesitamos desde algún lugar que sea validada esta profesión y me parece que estos espacios en donde ponemos en común las realidades que vive cada comunidad nos hace pensar o repensar no solo la práctica, sino también la formación. A veces la facultad, la universidad te da un componente académico muy importante, pero cuando llegas a la realidad y te encontrás con la práctica, sabés que tenés que empezar a revisar qué de lo que aprendiste es aplicable al lugar en donde vos estás trabajando. Y en eso también es importante el valor de la profesión en relación a otras profesiones. Cuando un médico, por ejemplo, deriva a un paciente y lo deriva porque entiende que ya no tiene más para hacer,
no está valorando la profesión del psicólogo o la psicóloga, está entendiendo que se le acabaron a él las herramientas. Lo ideal sería que pudiésemos trabajar de manera interdisciplinaria para entender a esa persona en todos sus componentes, sus situaciones cotidianas. Por eso creo que es fundamental que tengamos un consolidado de la profesión a través de un cuerpo colegiado para que podamos desarrollar la tarea de una manera mucho más respetuosa entre nosotros, nosotras y también para con la comunidad. Bien, y sabemos justamente en torno a esto que los colegios profesionales, en este caso el de psicólogos, toman un papel como muy importante dentro de cada una de las comunidades y sociedades que regulan, ¿no?, de estas zonas. Y al tener un rol importante y en esto de que, bueno, un poco lo que plantea la ley es un colegio único a nivel provincial para después subdividirse en distritos, ¿qué lugar crees que justamente van a ocupar estos colegios de psicólogos dentro de la nueva regulación? ¿Cuál es el cambio en el cual por ahí nos vamos a confrontar para poder empezar también a comunicar y a poder adaptarnos como sociedad? Bien, una de las cuestiones que nosotros lo conversábamos mucho era, hay un modelo que no lo tomamos en su plenitud o con exactitud, pero por ejemplo, provincia de Buenos Aires tiene un colegio único con distritos, que es un poco la que nosotros apuntábamos. La valoración es, primero y principal, técnicamente nosotros podemos tener un registro de la matrícula provincial. La matrícula por ley la rige el Ministerio de Salud, porque la salud es el campo disciplinar en el que nosotros estamos interviniendo. Pero es diferente que además de salud exista en la fiscalización un componente del colegio, una persona del colegio, para que pueda además tener cuál es el registro de los profesionales y si hubiera alguna situación que no condice con lo que legalmente se espera, se pueda denunciar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un colegio dividido en distintas zonas, no tenemos un colegio único, sino varios colegios, es bastante más engorrosa la tarea. Cuando hay un colegio único hay un consenso de los distintos distritos para que ese referente del colegio único sea el partícipe, que va a rotar, porque no va a ser solo siempre uno o va a responder solo a una zona. Por otro lado, nosotros vivimos en una provincia que tiene la particularidad de la idiosincrasia y la geografía completamente diferente. Ustedes saben que existe en la provincia espacios en donde la gente se encuentra en lo cotidiano y en lo corriente, con situaciones muy diferentes según sea el lugar en el que estén. Entonces nos parece importante que estos distritos tengan la voz de la realidad de cada una de las comunidades en las que viven, para en el momento de generar alguna política pública y tener participación en la misma se puedan escuchar todas las voces. Uh-huh. Bien, y ahora te pregunto, Maricel, pensando ya en quienes ejercen la profesión, ¿qué cambios o desafíos crees vos que puede traer esta ley en la práctica cotidiana desde la posición tanto de los psicólogos o las psicólogas? Bueno, en principio este cambio lo que va a traer es la necesidad de, recién escuchaba Gabriela, creo que dijo voy a estar en el margen de la legalidad o estar en la legalidad una vez que me matricule. Ana. No, perdón si me equivoqué el nombre. No, está bien. Bueno, este es uno. La regulación implica legalidad. Y la legalidad podemos interpretarla de diferentes maneras, pero a la hora de responsabilizarnos frente a la práctica es fundamental. Y para el afuera, para las comunidades, saber que existe un cuerpo colegiado da también un margen de seriedad muy importante, porque no nos olvidemos, insisto, sin denostar a nadie, que hay un montón de prácticas que se confunden con la práctica que nosotros efectuamos como psicólogos y psicólogas y que no dan siempre los mismos resultados. Hoy atravesamos una situación en la comunidad, en el país, pero sobre todo en las distintas comunidades, muy compleja con las adolescencias. No es lo mismo que quienes estemos bajo el manto de la comunión colegiada, abordar situaciones, debatirlas, poder emitir opinión, trabajar en documentos que sean tomados en consideración para las políticas públicas, educativas y de salud, que hacerlo desmembrado hasta que los podemos unificar y ponernos de acuerdo. Me parece que eso es importante. Hay una cosa muy, muy fuerte que está pasando en el país, que es un intento de modificar, un proyecto que modifica la ley de salud mental. Una ley de salud mental que atravesó un montón de instancias y etapas y que hoy corremos el riesgo de que genere un retroceso realmente muy, muy negativo para el respeto y sobre todo para la conquista de los derechos. Entonces me parece que si como colegio, como cuerpo colegiado,
podemos de manera conjunta y unificada emitir una opinión, es mucho más importante y consolidada que si vamos reuniendo las distintas opiniones de los distintos colegios. Una cosa es el distrito con la realidad que se vive en el cotidiano, con las demandas que van surgiendo y que se unifican en una opinión, y otra cosa es distintos colegios con distintas opiniones unificados. A la hora de establecer esto como criterio para presentarlo ante un documento o presentarlo frente a una situación en donde queremos hacer una modificación de la política pública, cambia muchísimo. Le da un orden y una seriedad que nosotros la tenemos y sabemos que es así, pero no sé si el común de la gente lo puede entender. Existen varios colegios, yo se lo decía antes de ayer a Andrés, el colegio de la abogacía tiene una particularidad, pero no es el mismo campo de desarrollo en el que, o no es el mismo poder con el cual ellos tienen que trabajar. El abogado que se matricula o la abogada que se matricula para ejercer en todo el país lo hace a través del juzgado federal. En la provincia de Río Negro, a través de los distintos colegios autónomos que tiene la provincia. Nosotros tenemos otro campo de desarrollo, si bien el ámbito de la justicia también nos compete, pero no es lo mismo porque el ámbito donde nosotros trabajamos es mucho más amplio que el espacio privado en el que podemos ejercer la clínica. Hay psicólogos y psicólogas en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Desarrollo. Entonces, poder defender la práctica habitando esos espacios también es muy importante. Bien, entonces, pasando un poco limpio, este proyecto de ley lo que busca es la regulación justamente de las incumbencias y de la práctica profesional, uniendo los 4 colegios en uno solo y ahora pasando a ser distritos zonales en vez de colegios per se de manera individual. Teniendo en cuenta como esta percepción de lo que se impulsa a través de esta sanción, ¿no? Y desde una mirada más amplia, ¿qué te gustaría que la sociedad pueda entender o comprender sobre la importancia de regular, jerarquizar este ejercicio de la salud mental y en los tiempos que corren, ¿no? Con todas estas cuestiones en las cuales nos vamos viendo envueltos en la cotidianidad? A mí me gustaría que la sociedad pudiese entender cuál es el valor del trabajo que hacen psicólogos y psicólogas, cuál es la importancia de muchas veces intervenciones que se hacen en distintas situaciones. A mí me gusta mucho el trabajo comunitario y creo que en ese aspecto poder que la comunidad entienda que existe una entidad a la que se puede referir cuando necesita una intervención comunitaria es importante. Después, en el ámbito del colegio, cada quien podrá saber en qué área se va a desempeñar mejor. Porque en general, cuando el colegio se consolida, después de hecho está planteado en la norma la creación del comité de ética, que me parece que es fundamental. Está planteado también la posibilidad de dar valor a los diagnósticos que emiten psicólogos y psicólogas. Hay un montón de otras cuestiones. Sí es importante saber que nosotros no estamos haciendo una modificación de la práctica conforme lo dicta la ley. Estamos empezando para poder después avanzar con ese trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como colegio consolidado es mucho más fácil después pedir un tratamiento para la modificación de la ley que regula la práctica. Entonces, me parece que el colegio hoy, de lograrse este objetivo, de cara a la comunidad, va a poder darle respuestas a algunas preguntas que muchas veces son captadas por otros u otras y no son siempre las que se condicen con la formación. Bien. ¿Y en este momento en qué estado se encuentra este proyecto de ley? Bueno, nosotros en este momento pudimos ingresar la ley en el circuito legislativo. El proyecto hoy está para ser tratado en la Comisión de Sociales, que el lunes a las 16 horas es la Comisión de Sociales, allí se va a trabajar. Lo vamos a presentar junto con la legisladora Agostino, que también fue parte de este proyecto. Va a acompañarnos Andrés, que es el presidente de Salinas, que es el presidente del Colegio de Psicólogos de Viedma, del Valle Inferior. Y lo que sucede en ese contexto es que nosotros presentamos el proyecto, explicamos la razón por la cual fue elaborado. A partir de ahí se generan lo que se denominan dictámenes, ¿sí? Porque ustedes imagínense que en las comisiones hay referentes de distintos espacios políticos, ¿sí? Que son los que van a emitir opinión acerca de la consideración respecto del proyecto. Una vez que se sortea ese espacio, que es la Comisión de Sociales, si el proyecto tiene dictamen favorable, pasa a otra comisión que es la que consolida el paso del proyecto al recinto.
Entonces, si esto acontece, el día 30 que tenemos sesión, el proyecto va a ser tratado, estimo que va a ser aprobado porque la seriedad con la que se ha trabajado y el compromiso que hemos asumido todos y todas para poder llevarlo adelante se está leyendo ya en el ámbito legislativo. Yo he hablado con legisladores y legisladoras de los distintos espacios políticos y todos entienden la necesidad de poder consolidar un cuerpo colegiado para poder avanzar en el campo de trabajo, así que este sería el proceso. Esperemos que así acontezca y que el día 30 podamos entre todos y todas sentir que hemos ganado por lo menos la primera batalla. Bueno, vamos a estar expectantes entonces para ese día, para esa fecha. Te agradecemos profundamente por tu espacio en un fin de semana para poder acompañarnos también, contarnos un poquito más a detalle de qué se trata y también por tu compromiso de acompañar a los profesionales del área de la salud mental y también ayudarnos a visibilizar parte de nuestra práctica, que es un poco en lo que intentamos todos en la práctica cotidiana, ¿no? Reivindicar también estos roles y poder acompañar a la comunidad desde un lugar también más seguro, respetado y contenedor. Así que te agradecemos profundamente, Maricel, y bueno, seguramente volvamos a tener algún tipo de contacto en el futuro a través de estas noticias y de los próximos proyectos que se verán. Muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo y permitime decirte algo. Yo tengo un compromiso de trabajo muy, muy fuerte desde hace muchos años, una militancia muy, muy profunda con respecto a mujeres que sufren mujeres y disidencias que viven y sufren situaciones de violencia. Creo que nosotros y nosotras quienes hemos cobijado y nos hemos formado en esta profesión tenemos un compromiso también muy grande y hoy atraviesan situaciones muy complejas, por eso también es importante nuestra palabra para poder acompañar y dar una opinión acerca de las cosas que están pasando. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias, Maricel. Y vamos a un breve corte comercial y cuando volvamos entonces retomamos con la columna de las fechas importantes de este día. Hay sabores que nos reúnen y hay lugares que ya son parte de nuestra mesa. En El Pulpito trabajamos cada día con productos frescos de mar y recetas caseras que enamoran. Además, en nuestra pescadería encontrás pescados y mariscos frescos, seleccionados diariamente para que lleves la mejor calidad directo a tu cocina. Platos listos para llevar, ideales para compartir en familia. Todo lo que necesitas del mar en un solo lugar. De lunes a sábados te esperamos con la calidad de siempre. Brentana, esquina San Martín. Encarga tu pedido al 478-4425. El Pulpito, sabor y frescura que se sienten en casa. ¿Buscas tu próximo vehículo? En Automotores Ruta 65 tenemos todo lo que necesitas. Transportes pesados, camiones usados y náutica. Pasa por Ruta 65 de Fernández Oro a metros del Puente 83 y encontrá la unidad que estabas buscando. Llámanos al 2996-324429 y llévate tu próximo vehículo hoy mismo. Automotores Ruta 65. Tu camino empieza aquí. Anticipate al cole en Marroquinería Entre Tú y Yo. Te esperamos en Irigoyen 830, Chipoleti. Adelantamos tu vuelta al cole con descuentos, compra anticipada de artículos escolares, mochilas de carro, todos los personajes del momento, mochilas de espalda para todas las edades, calidad premium y variedad de marcas, cartucheras, loncheras y mucho más. Abonando contado efectivo tenés un 15% de descuento. Tarjetas de crédito bancarizadas, 3 cuotas sin intereses. No esperes más. Vení a Marroquinería Entre Tú y Yo. Mirá todos los modelos en nuestras redes sociales. @Entre Tú y Yo Chipoleti. Irigoyen 830 Chipoleti. Ferroga. Todo para la instalación de agua, gas, cloacas, riego y electricidad. Ferroga. Te esperamos con la mejor calidad en máquinas y herramientas de primeras líneas. Ferroga. Estamos en Mitre 630, ciudad de Fernández Oro. Somos especialistas
Somos la solución más rápida para su vehículo. Mecánica Figueroa. Servicio integral del automotor. Un lugar que garantiza confianza, compromiso, seguridad, seriedad y responsabilidad. Mecánica Figueroa. Atendido por su propio dueño. Ofrecemos un diagnóstico computarizado de inmediato. La más alta tecnología al servicio de su automóvil. Mecánica Figueroa. Servicio integral del automotor. 45 años avalan nuestra trayectoria. Alfonsín Storni y Pueyrredón. Cipolletti. Mecánica Figueroa. Atendido por su propio dueño. ¿Necesitas áridos de confianza para tu obra? En Depósito La Esmeralda somos especialistas en la venta de áridos. Arena, piedra, revuelto, limpio y revuelto. Con 25 años de trayectoria en la zona, somos una empresa reconocida por nuestra responsabilidad y cumplimiento. Contamos con conductores de primera categoría que brindan atención cordial, rápido servicio de entrega y un personal administrativo capacitado para asesorarte como mereces. Estamos en Esmeralda 700, Chipolletti. Pedidos al 299-574-3875. Es la hora 15, 6 minutos. Bueno, ahora sí, retomamos después de una entrevista bastante calurosa porque mucha información. Sí, muy prometedora también, muy esclarecedora también, ¿no? Un poco de lo que es el rol nuestro, el rol del colegio, la importancia que tiene y que va a adquirir también dentro de lo que es la sociedad y para las políticas públicas y también las políticas privadas también. Y no sé si te pasó también, pero a mí me quedó con el sabor de a más. De Sí, qué viene después exactamente. y qué es lo que podemos Sí. hacer y cómo todo esto funciona también para impulsar justamente todo lo que nos regula y nos acompaña. Así que nuevamente vamos a mencionar a Ana Bartiva, que es licenciada en Psicología recién recibida, que es quien nos acompaña en esta columna del día de hoy, pero también tenemos otra incorporación en Sí. esta mesa. Bienvenida Camila Bertoldi. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Con un poquito de nervios y de ansiedad. vos tranquila. Pero bueno, con muchas ganas de participar. Le contamos un poco al público que, bueno, Cami es pasante de UFLO. Los pasantes de UFLO forman parte de lo que es la puesta en escena del programa. Les agradecemos. Nosotras con Ani también fuimos pasantes. Arrancamos acá de la mano de Abby. Hacen una labor fundamental en lo que es el armado de temas, la puesta en escena, nos ayudan, nos sostienen. Así que nada, agradecerles que estés acá y ojalá que la pases muy bien con nosotras. Que te asumes al debate, porque estamos aburridas de debatir entre nosotras dos. Bueno, Ana, ahora sí. Bien, volvemos. Retomemos el tema de la columna, que está propuesta quincenal, que tiene que ver con traer a la agenda fechas que importan, ¿no? Fechas que pasan desapercibido, que ni siquiera sabemos si existen. Entonces, un poco también invitarlos a retomar un tema que se habló el programa pasado, que es lo de la violencia infantil. Cuando empezamos a hablar, recién les decía que particularmente, bueno, hay casos actuales que nos están movilizando, que nos interpelan, pero también hay algo que nos pasa como sociedad, que es que nos impacta, nos duele, lo hablamos unos días y después queda en el olvido. Entonces me parece importante frenar un segundo y empezar a ampliar nuestra mirada y entender que estos temas, si solo quedan en la conmoción de momento, no va a haber un gran cambio, o no vamos a poder hacer nada y va a seguir pasando lo mismo. Y en este sentido, justamente hoy, 25 de abril, es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Y estas fechas cumplen esa función, y esta columna cumple esa función, ¿no? Que los temas no dependan de un caso o de una noticia que nos impacte, sino que nos ayudan a visibilizar, que nos ayudan a traer a conversación, a no olvidar. Y particularmente como es el tema del cuidado de las infancias, ¿no? Por eso los invitamos a ampliar esta mirada, que no quedarnos solamente en lo que está pasando ahora, sino que qué pasa con las infancias en general, qué lugar le estamos dando, cómo los estamos acompañando. Y en cuanto a lo que es el maltrato infantil, yo les hago una pregunta. ¿El maltrato infantil solo hablamos de lo físico, del golpe, de lo visible, o hay algo más?
Recordémosle a nuestra querida audiencia que se pueden comunicar al 299-507-4665 para interactuar con la pregunta que nos acaba de dejar Ana. Bien, ¿ustedes qué piensan? Pregunta que nos interpela, sobre todo cuando hablamos de niñeces, hablamos de aquellos que realmente son los más vulnerables y los que necesitan de la contención y el cuidado, no solo de los cuidadores primordiales, los padres, las madres, tíos, abuelos, sino de la sociedad en sí, ¿no? Totalmente. Yo, aparte de estudiante, soy mamá, principalmente soy mamá, y bueno, yo creo que es importantísimo esto que remarcaban ustedes, ¿no?, hace un rato, de qué pasa en casa, ¿no? O sea, de que todo arranca en casa, ¿no? Entonces, todo arranca en casa. Somos una pata importantísima, creo que lo debatieron, yo las escuché la semana pasada, por supuesto, entonces, ¿qué papel cumplimos nosotros más allá de ser papás, ¿no? Cuán importante es nuestra compañía y lo que decía Ana recién, el maltrato no es solo físico, hay un montón de formas de maltrato, lamentablemente, y yo lo que veo como mamá, yo tengo nenes que ya no son tan nenes, son adolescentes, que pasaron, ¿no?, por toda esta etapa de jardín, de primario, ahora secundario, y cómo se fue como involucionando, ¿no?, un poco las formas en las escuelas, las formas de los tratos, las formas de relacionarse, cómo se relacionan de otra manera, ni hablar de la diferencia que hay de cómo se relacionan los chicos ahora y cómo nos relacionábamos nosotros antes, ¿no? Totalmente. Y también pensar en que hoy hay un caballito que usa todo el mundo para poder referirse a las infancias y a las adolescencias, y es, ahí hoy todo es violencia. A todo le decís que es violencia, a todo le pones el título de que esto es violento. Y la verdad es que la sociedad a lo largo del tiempo se transformó en una sociedad más violenta. Pensemos, no sé, tiro a la mesa, ¿cuáles eran los videojuegos que jugábamos nosotros de chiquitos cuando, bueno, en mi caso arrancaba el internet, se me cae el DNI, versus los videojuegos que hoy están al alcance en los teléfonos, en los dispositivos móviles, en una tablet? Hoy un chico de 5 años tiene una Play en su casa y pensar también la exposición a dónde están justamente puestos estas infancias y adolescencias de manera continua. Entonces, cuando a veces escuchamos en el común del día a día, ay, para vos todo es violencia, es minimizar algo en lo que a veces convivimos sin darnos cuenta porque está naturalizado. Entonces, yo creo que también pensar en esas diferencias nos hacen también visualizar cómo hoy nos estamos tomando las situaciones y los eventos cotidianos con mucha liviandad, y hasta que no aparece otra vez una noticia que resalta, como decía Ana, y nos tiene 2-3 días en vela, es como que no tomamos la conciencia de lo que viene sucediendo. Y traigo esta colación porque hablábamos justamente a puertas internas en la producción de la programación sobre todo lo que tiene que ver con los tiroteos de las escuelas y las amenazas, y que muchas veces lo único que decimos es porque debe ser un niño que sufre violencia en su casa, y tal vez no pensamos en todo lo que falta visualizar detrás de esas situaciones, y que no siempre solamente es la familia, sino la sociedad y el contexto en el que se encuentra. Ustedes saben que recordaba un libro que leí de UNICEF que hablaba sobre la violencia y la explotación infantil, y decía que es una de los maltratos sociales que tenemos, que lleva más años en la historia de la humanidad. Recordemos que los niños fueron explotados tanto en cuanto a trabajos, recordemos también aquellos niños que quizás están en situaciones más vulnerables en provincias más afectadas socialmente, recordemos un poco también lo que estamos viviendo de manera masiva y viral, esto de los escritos en los baños, la conciencia que tiene que haber entre los hogares, y también poner un poco, dejar en tensión a la mesa cuánto llevó a movilizar, cuánto cuerpo policial, cuánto cuerpo de diferentes áreas a las salidas de las escuelas en pos de esto que se hizo tan viral del tema de los tiroteos, que no es algo, digamos, que es chistoso, sino más bien es como para preocuparnos y ocuparnos sobre todo. Por eso, ¿y qué pasa en esos hogares? Que esto es gracioso, ¿por qué te parece que es un chiste si realmente no lo es? Que creo que en esto que estamos hablando, sí, bueno, violencia es violencia física, es violencia psicológica, como nos decía Cami, es la negligencia, la indiferencia, la falta de escucha que empieza a haber, y algo por ahí que es más difícil de ver, como decían recién, es la falta de afecto, de presencia, de sostenimiento hacia esas infancias y adolescencias.
y entender que todo esto que está transcurriendo en estas infancias deja marcas en la vida adulta. O sea, porque lo que pasa en esta etapa de la adolescencia, hace muchos años se dejó de entender la infancia y la adolescencia como una etapa más, que no pasa, que bueno, sino que deja inscripción en lo que somos como adultos, en cómo me veo a mí mismo, en cómo me vinculo con los otros, en cómo expreso mis emociones. Entonces, invitar un poco a entender de que hay que cuidar las infancias, evitar el daño obviamente, y entender de que tenemos que generar un contexto y condiciones para que ese ser humano se pueda desarrollar de manera saludable. Tal cual, y en estos últimos años hay un nuevo tipo de violencia que ha aparecido y que es la cibernética, ¿no? Toda esta cuestión que pasa a través del internet y de las redes sociales, y que querramos o no, es una de las violencias hoy más expuestas, explícitas y hasta aceptable. Yo el otro día pensaba en qué tan aceptado está hoy en los chicos armar un canal de WhatsApp en tu escuela secundaria y empezar a poner chismes y cosas incómodas de los demás, y burlémonos y expongámoslo, y total es anónimo y nadie sabe quién lo dijo. Y todo eso es parte también de un circuito de violencia que en algún lado se observa, se recibe y se acepta y se naturaliza. Tal cual, y sobre todo que esto en algún punto existió en todas las eras y existió en nuestra época también. Pero digo, el tema de la virtualidad, lo que traías recién, la virtualidad, los dispositivos, hacen que esté más a la mano, hace que se viralice más rápido y el daño llega también más rápido. Tal cual. Y si estamos acompañando a eso, a lo que están expuestos los niños y los adolescentes en las pantallas, ¿no? Y si estamos teniendo las herramientas, y si no las tenemos, ¿qué hacemos para buscarlas? Yo acá les traje datos que son del 2025 porque no encontré actuales, pero por ahí el número lo que nos hace es que nos impacte para, tal vez un poco más, y empecemos como a dimensionar. Okay. A abril del 2025 se registraban 11 casos diarios de denuncias que involucraban violencia hacia niños, niñas y adolescentes. La mayoría ocurría en espacios intrafamiliares y de manera sistemática. El 35% de niños y niñas y adolescentes de entre 1 y 14 años recibe violencia física y el 51% violencia psicológica. Y qué alta la cifra. Que no sabemos los datos que están por detrás, ¿no? Lo que no se denuncia. Exacto. Y que violencia psicológica muchas veces está hasta minimizada y nuevamente naturalizados. Esto de decirle a un hijo, ay, qué inútil que sos, deja que lo hago yo. Eso forma parte de un ejercicio de violencia infantil, porque estoy transmitiendo un mensaje sumamente importante, dañino y doloroso a alguien que está aprendiendo a hacer un montón de cosas a la vez: la gestión emocional, el razonamiento, la toma de decisiones, el armar como todo su kit de herramientas que le va a funcionar en la vida adulta. Y yo como adulto y como alguien que está encargado de poder acompañar y educar, estoy tirando abajo toda una construcción que después va a terminar en un caos o en estas cuestiones de falta de estrategias y de herramientas, o inclusive dentro de espacios terapéuticos donde uno va a poder abrazar ese niño interior o ese adolescente y a resignificar muchas cosas que dolieron durante estas etapas. No, y que lo constituye también como futuro adulto, ¿no? Porque si vos le pones esa etiqueta de qué inútil que sos, el niño después adulto sale con esa etiqueta a la vida de qué inútil que soy y crece pensando qué inútil que soy. Entonces, qué importante también lo que decimos en casa, ¿no? Y qué lenguaje manejamos. Una vez es, qué sé yo, lo digo como mamá, pero una vez decís, hoy llego cansada, hoy la verdad que no tengo ganas de sentarme a jugar o a hacer la tarea. Y a veces no hace falta tanto, ¿no? A veces con simplemente estar y que el chico sepa que puede estar tranquilo en tu presencia, que vos no vas a estar con el dedito acusador, ¿no? Esperando cosas que él hoy no puede, me parece que también es acompañar y suma un montón. Y también llevarle a esas mamás que si tuvieron esos momentos de crisis, quizás en los cuales se pudo haber escapado esa palabra, llevar la tranquilidad que también poder parar, poder ponernos a mirar a nuestros hijos, abrazarlos y decirles, me equivoqué, mamá está cansada y tuvimos, no sé, tuve una mala palabra, fue una mala forma de decirlo, y acompañarlo también es completamente válido. Y bueno, y también sepan que pueden hacerlo y que eso los muestra más humanos y los acerca mucho más a sus hijos también en los aprendizajes. Y te demuestran que
como adulto te podés equivocar y que alguien te está pidiendo disculpas por lastimarte sin tener intención o por no tener las herramientas, y eso es la construcción que se va haciendo, ¿no? Sí, y acá también diferenciar algo que no hay que dejar atrás, y es muchas veces el cometer un error desde el desconocimiento y el agotamiento a cometer el error de manera como intencional o dentro de una dinámica ya habitual, y entonces después pido perdón y no pasa nada. En realidad muchas veces lo que planteamos y en lo que pensamos es, si yo sé que esto no corresponde y está equivocado o está mal, entre comillas, es tratar de hacer todo lo posible para evitar repetir estas situaciones. No saber que porque puedo pedir perdón, dar un abrazo y un beso, entonces voy a arreglar todo lo que vengo haciendo. Y acá me gustaría darles una recomendación, si hay mamás, papás o tutores del otro lado. Hay un cuento muy interesante que me gusta siempre que lo vean los adultos y después trabajar con las infancias, que se llama A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Y este cuento cuenta un poco sobre la fluctuación emocional que a veces uno tiene como padres durante el día, que a veces está triste, a veces está feliz, que a veces se enoja, que no siempre tiene a veces una respuesta para todo, pero qué importante es primero como adultos reconocer lo que hacemos y trabajar en eso, porque déjenme decirles que si yo sé que cruzar el semáforo en rojo me puede traer un accidente y lo sigo haciendo, a llorar al campito después, porque en realidad la falta está en el conocimiento y en seguir eligiendo realizarlo, ¿no? Sí, y en esto también les quería traer para que debatamos algo que se empieza a escuchar los últimos años, porque cuando nosotros éramos chicas no estaba el concepto de crianza respetuosa. ¿Y qué implica? Y también el bombardeo de redes sociales de qué es ser buena madre, mala madre, cuáles son las herramientas, cómo tenés que poner límites. Un poco eso, que a veces se malinterpreta un poco, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que soy la mamá más joven de la mesa. Mi hijo tiene 1 año y medio. Y yo me encontré mucho con este concepto mientras estaba atravesando mi embarazo, ¿no? El hecho de decir, bueno, qué cosas quiero, qué cosas no quiero. Miento, tenemos un papá muy joven que va a ser el que va a entrar después en el próximo bloque. Él me ganó, tiene meses la hija, así que, pero uno a veces se encuentra con estas modas, entre comillas, o estos estilos que van surgiendo a través de los años. Y hay algo muy criticado en la crianza respetuosa, y es el tema de los no golpes, justamente, de ese contacto físico, y que bajo este nuevo modelo se aparece como te retruco del otro lado. A mí me pegaron y yo estoy bien. A mí mi mamá me daba con la ojota, con el cinto, con lo que tenía a mano, y no salí tan mal. Y a veces es dejar en claro que el modelo de la crianza respetuosa un poco lo que busca no es decir que el niño no tiene consecuencias frente a las acciones o a lo que ocurre y a lo que pasa, sino que es evitar el contacto físico, porque no es necesario esto de el golpe per se, porque es justamente la naturalidad de un accionar que termina siendo una acción violenta. Exacto, imagínate que tu hijo viene, te golpea y vos lo golpeas, le estás enseñando a no golpear golpeándolo. Aparte también tenemos que poder incorporar que hay formas de poder poner límites de manera más funcionales, que no tienen que recurrir precisamente a lo que es un golpe. Puede haber formas de hablar, formas de comunicar, y si no podemos hacerlo y lo queremos incorporar, saber que hay talleres, que podemos pedir ayuda, podemos recurrir a profesionales que sin dudar van a poder brindarnos o nos van a poder ayudar a desarrollar esas habilidades. Totalmente. Importante también que me parece como resaltar que uno tiene que trabajar en uno también, o sea, ya de por sí ser uno adulto es un montón, y uno con otro que depende totalmente de vos es un montón más. Entonces, a veces pasa como papás que se te queman los papeles, esa es la verdad, ¿no? Entonces, uno no sabe para dónde arrancar. Lo que dice Ale me parece fundamental. Cuando uno no sabe para dónde arrancar, hay que levantar la mano y pedir ayuda. Y ahí entra el papel de Pablo del sábado pasado, ¿no? De él como asesor de padres, esto de acompañar en las crianzas y en el espacio de terapia. Hoy se escucha mucho el para todo es andaterapia. No es para todo andaterapia. Dentro del mundo, del campo de la psicología, que es un poco lo que venimos a reivindicar, existen muchas áreas y disciplinas que se dedican de manera muy particular a poder generar estrategias, intervenciones, brindar recursos. Y sí, hoy tal vez suena que para todo hay un espacio de terapia, pero justamente no todo funciona de la misma manera, y todo está pensado, estudiado y abordado para que uno, justamente como decía recién Camille, se me queman los papeles, saber a dónde recurrir.
No es lo mismo ir, no sé, a un psicólogo que se especializa en tercera edad para pedir consejos de asesoría para crianza, que ir a alguien que se dedica exclusivamente a especializarse y actualizarse en todo lo que tiene que ver con el sistema familiar y con los que son los abordajes de crianza. Y sobre todo entender que no hay un manual de hijo con el que viene, no hay un manual de madres y padres con el que crecemos, sino también que cada unidad de familia tiene su cultura, tiene su forma de hacer las cosas, tiene sus rutinas, tiene sus trabajos, y siempre son todas las unidades familiares distintas, ¿no? Sería crear ese vínculo que sea lo más amoroso posible para que esos lazos se desarrollen, para que nos desarrollemos como padres, como hijos, de la mejor manera. Exactamente, y invitarlos a debatir esto que nos traía recién Cami, que se ha fragmentado mucho los diferentes polos que nos conforman, ¿no? La escuela por un lado, la familia por el otro, el club por otro lado. Entonces, también empezar a reconstruir esos vínculos, porque la crianza no depende solo de la familia. Y no depende solo de mamá y papá, depende de todos los miembros involucrados, los tíos, los abuelos, el rol que cumplen, que es súper importante, que acompañar esa crianza, porque también en estos posteos que se leen en Instagram, las abuelas, o que se dicen, no estamos encargados de criar. Y sí, sos parte responsable de esa crianza, ¿no? Y también esto de no tirar la pelota a esas instituciones que forman parte de la vida cotidiana de un niño y de un adolescente, ¿no? Esto es culpa de la escuela, que se encargue la escuela de resolver. En realidad yo como padre, madre o tutor tengo que involucrarme a esos espacios que habitan mis hijos, porque si no también es muy fácil decir, yo me encargo de lo que pasa en mi casa, pero que lo que pasa afuera ya no es mi responsabilidad. Y la verdad que no, si nosotros no conocemos qué ocurre dentro de esos espacios, no nos involucramos, no asistimos a las reuniones, a los espacios de debate, de intercambio, también somos parte de una especie de alejamientos dentro de esos vínculos de madre, padre, cuidador e hijos. Y es sumamente importante también para uno como niño y adolescente sentir que tus papás se involucran y realmente están presentes en ese tipo de áreas y de tu vida cotidiana y de cada una de las actividades. Tal vez pensando en edades particulares, un adolescente no quiere que su mamá vaya y lo busque y le dé un beso en la puerta de delante de todos sus amigos, pero qué importante es, por ejemplo, sí asistir a las reuniones de padres cuando hacen algún deporte extracurricular para poder abordar o definir temas que terminan siendo importantes y que los terminan involucrando a ellos como adolescentes. Exacto, incluso también que cuestiones que se escuchan, siempre somos los mismos padres que estamos involucrados en las actividades de patín, no sé. En buena hora por ello, tendría que haber más, pero si estás vos siempre, es esa figura que le estás demostrando a tu hijo que estás presente, que le importa, que te querés involucrar en todos los aspectos de su vida, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, creo que como profesionales de la salud, recomendar a esa mamá, a esos papás que están escuchando, que quizás invitarlos a dejar de hacer un poco prueba y error de qué es lo que funciona y no funciona. Y si tenemos dudas, saber que hay profesionales que nos pueden ayudar, que va a ser directamente relacionado con nuestra familia, va a tener que ver con nosotros como núcleo familiar, y va a ser funcional a cómo es nuestra rutina, cómo es nuestro trabajo, a cómo somos cada uno de nosotros integrándose a esa familia, que somos todos distintos. Entonces, invitarlos un poco también a que si necesitan ayuda a saber parar la pelota, a saber que hay profesionales a los que les podemos pedir ayuda, que no es necesariamente que tenemos que hacer todas terapias, como estuvo Pablo también, que hay personas que nos pueden ayudar a resolver determinados problemas, podemos levantar la mano y hay espacios a los que podemos recurrir. Exactamente. Y invitarnos un poco ahora a esto, a reflexionar, a ver que algo que vamos a repetir seguramente en todos los programas es que los cambios empiezan en lo cotidiano y en lo pequeño. No necesitamos hacer un cambio rotundo de la noche para la mañana. Tengo poco tiempo, compartimos una cena y qué te pasa y charlamos y dejamos los dispositivos por un rato, vamos 15 minutos a la plaza porque es el único tiempo que tengo, pero estoy presente. Y también invitarlos a todos a hacer de la ternura un poco nuestra bandera, ¿no? Y alejarnos de esta violencia que decía recién Abby con la que estamos viviendo, que si a mí no me toca, no es problema mío, yo no me meto, entonces no. Es como involucrarnos un poquito más en todo lo que pasa. ¿Y cómo nos marca la indiferencia? Creo que si a uno como adulto que lo traten con indiferencia es doloroso, imaginemos, ¿no?, ese niño y ese adolescente que a veces intenta generar esos espacios de escucha, de comunicación, de compartir, y se siente totalmente ajeno al momento.
Así que, bueno, muchas gracias, Ana, por traer esta fecha tan importante. Gracias, Cami, por participar de este debate. Gracias. Vamos a un último y pequeñísimo corte para poder reagruparnos en la mesa y para poder dar parte al último bloque de este programa el día de hoy. Gracias, chicas. Gracias. Sí, claro. Bueno, te dejo porque estoy entrando en IFSA. ¿Qué es IFSA? IFSA es el instituto donde voy a seguir mi carrera. Después te cuento. IFSA, carreras de nivel superior, áreas salud, servicios, diseño y comunicación. Asesorate en cualquiera de nuestras sedes, en Neuquén, Cipolletti o General Roca. Más info en www.ifsa.edu.ar. IFSA, más de 10 años comprometidos con la calidad educativa. No esperes más. Superagua te lleva hielo y agua envasada a Cipolletti, Neuquén y Fernández Oro. Predio Ex-Todi, Mariano Moreno y Ruta 151. Superagua. Superagua, frescura que llega rápido. Atención Chipolletti. Ya abrió sus puertas Almacén del Parque. Sofi te invita a conocer este nuevo comercio con productos de almacén y fiambrería de primerísima calidad, siempre al mejor precio. Un emprendimiento joven con ganas de atenderte bien y ofrecerte lo mejor para tu mesa. Pasa a visitarnos en Mariano Moreno 278, Chipolletti. Almacén del Parque, una tradición familiar, calidad, cercanía y buenos precios para vos. ¿Se rompió tu calefactor, tu cocina o tu termotanque? ¿Tu calefón no funciona como debería? No te preocupes, en Casa Arigón te ofrecemos la solución. Tenemos repuestos para termotanques, calefones, cocinas, calefactores y electrodomésticos. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Irigoyen 802, Chipolletti. Lunes a viernes de 9 a 17 horas. Sábados de 9 a 13 horas. WhatsApp 299-555-1957. Teléfono 299-478-1357. Casa Arigón, la solución que tu hogar necesita. Tu negocio merece destacarse y nosotros sabemos exactamente cómo lograrlo. En Gráfica Iluminar te transformamos tus ideas en imágenes que impactan. Cartelería luminosa que se ve de noche, letras corpóreas que dan presencia, vinilos y esmerilados que cambian un espacio por completo. También hacemos grabado, láser, gráfica vehicular, tarjetas personales, stickers y mucho más. Cada detalle cuenta, cada proyecto es único y cada cliente se va con exactamente lo que imaginó. Visítanos Esmeralda 801 Chipolletti de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Y si venís con tu mascota, bienvenido también. Gráfica Iluminarte, lo hacemos realidad. Bienvenido a un espacio donde el diseño cobra vida. En su luz, creamos experiencias únicas en interiorismo, decoración e iluminación. Pensadas tanto para quienes están dando forma a su hogar, como para profesionales que buscan excelencia en cada proyecto. Visítanos en San Martín y Villegas, Cipolletti, y descubrí colecciones exclusivas, novedades en tendencia y asesoramiento personalizado. Aprovechá beneficios especiales con pago en efectivo. Acércate o escribinos por WhatsApp al 299-632-3503 y lleva tus ideas al siguiente nivel. Asociación Española de Cipolletti los invita a asociarse con una mínima cuota y con descuentos en todas sus actividades. Expresar tu creatividad con las clases de modelaje, diseño y estampación con la profesora Sasha Boetti. Cuida tu cuerpo con gimnasia funcional y stretching para adultos y adultos mayores con la profesora Eliana Tino. Y encontrá equilibrio y armonía con Tai Chi Chuan y Chikun con Andrés Maestro. Próximamente se dictan ferias para emprendedores, té bingo y muchas sorpresas más. Por dudas y consultas, comunícate al 299-4062-050. Lunes a viernes de 9 a 16:30.
Hola, soy Edgardo Budnik, el capataz del relato, y lo invito este domingo a la cancha. Acompáñenos a través de la 105.5, 99.5 en Cinco Saltos, 103.3 en Nacional, 94.1 Radio Líder en Allen. Juntos iremos a la cancha para la presentación de Chipoletti frente a FADEP. 13:30 la previa, 15:30 el partido. La pelota le quedó para Acevedo. Este domingo, todos a la cancha a alentar al albinegro. Es la hora 15:35 minutos. Bienvenidos a este último bloque, que tenemos dos grandes invitados. Por un lado tenemos a Sebastián Chape, psicólogo clínico, que a su vez es el que titula lo que es el Comité de Ética del Colegio. Y por el otro lado tenemos a Milagros Paz, ella es pasante de UFLO, que nos va a acompañar para poder hacer preguntas, para poder debatir todas las dudas que tengamos, para poder hacerle a Sebastián y poder poner en tensión todas esas dudas que tenemos a la hora de arrancar, ¿o no, Mili? Exacto, uno cuando está en el último tramo de la carrera surgen muchísimas dudas, surgen un montón de preguntas que quizás no fueron abordadas en la carrera y bueno, estos espacios están buenos justamente para sacarnos todas esas dudas, todas esas preguntas, esa incertidumbre que surge. Empezar a preguntarnos por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde empezamos? ¿Cuál es la parte ética que tenemos que tener en cuenta? Esto que veníamos hablando desde un principio, desde otros programas, poder encuadrarnos y decir, bueno, a ver, arranco y por dónde arrancamos, Sebastián, y cuál es el mejor camino que vamos a transitar para poder hacer todas las cosas como corresponden dentro de las normativas legales que nos venimos trabajando en todos los programas, como nos traía también nuestra... legisladora, perdón, en el bloque anterior. Así que bueno, bienvenido Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, estoy bien. Transitando la paternidad reciente. Transitando hace 2 meses recién esa bueno. experiencia de aprendizaje continuo permanente. ¿Estás durmiendo? Bastante poco. Las últimas noches mejoró sustancialmente, pero bueno, todas las noches son distintas, así que uno se acostumbra a sostenerse un día con 2 horas, con 3 horas, ¿no? Bueno, bienvenido a este mundo. Bien, y acá pienso, ¿no? Y teniendo un poco a Milagros y teniendo a Sebastián, esto que hablábamos en los bloques anteriores, ¿no? ¿Dónde arranca uno? ¿Cuándo uno puede abrir esa famosa agenda, ¿no? Para empezar a trabajar, ¿qué es lo que es necesario? O sea, ¿cuáles son... de la manera más legal y responsable que podemos abordar estos primeros pasos hacia esa publicación que creo que queremos hacer todos los estudiantes cuando ya nos recibimos, ¿no? Agenda abierta a partir de. ¿Y qué es lo necesario para poder empezar esa agenda? Totalmente. Y por ahí para arrancar un poco en esto del debate de esta mesa es preguntar por ahí para quienes no conocen sobre el funcionamiento, ¿no? De lo que es el Tribunal de Ética, que en este caso has estado la presidencia durante 2 años. Es justamente qué es el Tribunal de Ética del Colegio y cuál es el rol dentro del ejercicio de la psicología. Bueno, el Tribunal de Ética y Disciplina viene a formar dentro de toda la estructura del colegio ese órgano o ente que tiene la facultad de regular de alguna manera el ejercicio profesional. Esta función, al menos actualmente, me parece que la hemos planteado y pensado a partir de 2 ejes. El principal tiene que ver con un eje normativo, con poder aplicar y regular la práctica de los psicólogos y psicólogas a partir del marco normativo, la legislación que regula nuestro colegio, nuestra zona, ¿no? Y ahí, digamos, tiene alcance para todos los colegiados dentro de nuestro colegio. Bueno, a partir de esto, ¿no? Y la función, básicamente, desde lo legal tiene que ver con de recibir una denuncia, ¿no? Abrir una investigación si amerita hacerlo, iniciar lo que se conoce como la sustanciación de la causa. Para esto nosotros contamos con un código de procedimiento dentro del tribunal, a través del cual bueno, vamos respetando, digamos, el cuerpo de derecho que hace a ese código, ¿no? Recibir una denuncia
implica que va a haber un denunciado, que ese denunciado tiene derecho a defensa de lo que se lo está denunciando, ¿no? Que hay una presunción de inocencia. Entonces empezamos por ese camino. Te escucho hablar con tanta terminología y pienso, ¿el tribunal está compuesto por psicólogos o por abogados? Está compuesto por psicólogos, y es una excelente aclaración porque justamente uno tiene que revestirse de esa investidura que no está al alcance de nuestro conocimiento, evidentemente, pero que justamente el colegio le otorga la facultad dentro de este marco legal a los profesionales psicólogos y psicólogas para que tengamos esa participación, ¿no? Dentro de nuestra profesión. Por supuesto que siempre el colegio cuenta con una asesoría legal que frecuentemente nos acompaña en los procedimientos, sobre todo cuando ya nos metemos mucho en la cuestión jurídica, contamos con ese apoyo para tener una orientación más clara. Y Sebastián, te consulto, desde el lado de la comunidad, supongamos que yo soy una persona que considero que no fui bien atendida, que tengo vulnerado mis derechos, en ese rol, ¿a dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde radico? ¿Cómo se radica una denuncia? ¿Cualquiera puede hacer cualquier denuncia? Sí, bueno, eso tiene que ver con el segundo eje, ¿no? de la función del tribunal. Tiene que ver con plantear una llegada a la comunidad desde un punto de concientización, ¿no? Es decir, tanto a la comunidad de profesionales, psicólogos y psicólogas, como a la comunidad abierta, al usuario, ¿no? En el sentido de poder informarse de estos elementos legales, de la cuestión del posicionamiento ético, qué corresponde o no. Y en ese sentido nosotros siempre brindamos el mail, la casilla de mail del tribunal. Ese es el medio por el cual nosotros podemos recibir ya sean denuncias o consultas, ¿no? Consultas que tienen como un fin más informativo, dependiendo de la situación, ¿no? Muchas veces la consulta al tribunal tiene que ver con: me pasa esta situación, ¿cuál es mi alcance? ¿Cuál es mi límite? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué ley puedo acudir? Okay. ¿No? Como ese ente esclarecedor cuando el profesional no sabe hasta dónde está el límite de su intervención en ciertas situaciones. Exacto, porque justamente dentro de esto que intenta regular el tribunal, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Okay. O sea, cuáles son los límites profesionales, cuál es el alcance también, ¿no? Dependiendo de la situación, pero ¿qué sucede? Como nosotros nos regimos a partir de un código de ética, que el código de ética es algo así como la confluencia de otras leyes, ¿no? Provinciales, nacionales, de tratados internacionales y demás, abarca una serie de principios y de normas deontológicas, ¿no? Que van a querer conducir un poco la conducta y el comportamiento de los profesionales, de manera, buscando como el bien común en el sentido de la ética, ¿no? Que se pueda actuar de la manera más ética posible en función de lo que se establece ahí. Ahora, esto es un marco legal obligatorio, es universal, pero no es absoluto. Okay. Quiere decir que no todas las situaciones que vivan o atraviesen los profesionales psicólogos se van a poder responder a partir del código de ética. Y ahí es donde entramos en la cuestión de los dilemas, ¿no? Tengo una situación X, compleja para dentro de mi ejercicio profesional, no sé qué hacer con eso, entonces, ¿qué hago, no? ¿A dónde acudo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo me posiciono? Parece que esa es la pregunta disparadora en relación a la ética, ¿no? Qué laburo complejo e importante. Qué pesado suena. Y qué importante pensar que tenemos esa charla antes de que se nos firme la matrícula. Mirá qué lugar ocupará en nuestra profesión. Sí, es más, creo que hoy vienen de la mañana de una charla de ética y firma de títulos. Casualmente fue hoy. Sí. Así que qué importante conocer también que están estos espacios de formación antes de la colegiación. Tenemos más preguntas para poder debatir sobre justamente el Tribunal de Ética y la práctica profesional.
Sí, justamente yo tengo una duda y va como por ahí para los psicólogos o las psicólogas que por ahí nos están escuchando, y es qué tipo de situaciones suelen llegar al Tribunal de Ética y qué aspectos de la práctica se van a poner más en juego. Bueno, diversos. Me parece que dentro de las consultas que llegan o de las situaciones de denuncia propiamente dicha, muchas veces depende del campo, ¿no? que se vaya recorriendo. Por ejemplo, de parte de los profesionales pueden venir dudas dentro del campo jurídico, si es que realizan su práctica en ese campo, o del ámbito educativo, ¿no? Dependiendo del ámbito también está la consulta, pero puntualmente las denuncias, lo que hemos podido recabar en el último tiempo tiene que ver con un terreno de ilegalidad en relación a la falta de documentación, ¿no? Al requisito obligatorio para ejercer la práctica, que tiene que ver, bueno, con tener el título, la matrícula, la colegiación. Estos son como los requisitos principales. En Río Negro siempre hacemos esta salvedad. Está, dividida la matrícula de la colegiación. Eso hace parecer un poquito más complejo, a veces hasta como para comprender que son obligatorias ambas dos, ¿no? Que el trámite involucra tanto la matrícula que le corresponde al Ministerio de Salud como la colegiación que le corresponde al colegio. Claro. Y que es una obligación mantener vigente ambos documentos, ¿no? Y Sebastián, eso, perdón, porque una duda que me surgió ahora, Sí. ¿siempre es en todos los ámbitos? Por ejemplo, si una persona dice, bueno, no voy a ejercer en el ámbito clínico, voy a hacer solamente educación y trabajar en una escuela, ¿también requiere ambas dos matrículas? Sí, porque eso está dentro del campo, digamos, es una de las corrientes o una de las áreas dentro del campo de la psicología. Qué interesante saber, ¿no? que el Tribunal de Ética primero tiene como una función reguladora, activa y no ajena al conocimiento de lo que pasa en el campo y en la zona en la que ejerce, ¿no? su ejercicio y su práctica como tal, y esto que hablamos en la primera parte del programa, todos los requisitos y los pasos que hacen que uno pueda estar justamente resguardado y respaldado frente a ciertas prácticas, esto del seguro de mala praxis, de estar colegiado, estar matriculado, poder estar inscripto en ARCA para poder emitir las facturas correspondientes, que es el derecho del paciente a recibirlas, y que todo esto también permite no solo el respaldo al colega o al psicólogo que ejerce, sino al usuario que también busca, ¿no? Esta atención, y que hablar de salud mental también implica tener mucho cuidado y mucha precaución sobre cómo ejercemos la disciplina sobre estas personas. Y pensando un poco en la prevención, ¿sí? En esta cuestión más de alerta antes de ciertas situaciones. ¿Cómo podemos, a veces como profesionales en realidad, o graduados que nos están escuchando, que nos están viendo, estudiantes avanzados, cuidar esta práctica cotidiana para no caer en faltas éticas? Porque a veces uno en su cabeza dice, bueno, yo creo que esto no va a hacer daño, esto me parece que no va a estar tan mal. ¿Qué es lo que podemos hacer como para prevenir tal vez caer o pecar por error frente a estas irregularidades? Bueno, creo que lo principal a modo preventivo es ir revisando o volver a estudiar el código, ¿no? Me parece que esa es la base de la cual tenemos que partir como para poder orientar nuestra conducta dentro de la profesión. Pero como les decía antes, cuando uno se enfrenta a una situación que puede ser dilemática, donde ahí pueden haber más de un camino, ¿no? Y uno no le alcanza con el código o con el instrumento legal, puede acudir al tribunal para despejar algo de eso, ¿no? Esas irregularidades, a pesar del Tribunal de Ética, ¿suelen pasar a instancias a veces judicializadas, como ir más allá de lo que implica el colegio, o la falta ética empieza y solo termina ahí? Puede ir más allá. Okay. Puede ir más allá, dependiendo de dos cosas, de la magnitud que pueda tener la situación y de la facultad que pueda tener el tribunal. Okay. ¿No? Porque en la actualidad nos hemos ido encontrando con situaciones que escapan a la facultad
propia del tribunal, ¿no? Hasta el alcance que tenemos nosotros dentro de lo jurídico, lo legal, como para actuar. Y ahí nos encontramos con estos casos, ¿no? De profesionales que están matriculados pero no colegiados. El tribunal tiene su alcance hacia los colegiados, esa comunidad únicamente. Entonces después, más allá de eso, tenemos que ver con qué otro recurso podemos accionar, ¿no? Y ahí me parece que más allá del tribunal es el colegio que puede tomar, ¿no? Como una dimensión más amplia, legal, y ejercer también denuncias desde como institución, ¿no? A veces aparece al modo de intimación, ¿no? Bueno, se observa que hay un profesional que no tiene la documentación en regla y uno desde ese lugar, ¿no? Desde lo institucional puede intimar a la persona para que tenga sus papeles al día, o ir más allá al campo de lo penal, por ejemplo, civil y lo penal, ¿no? Qué importante esto que nos contaba la legisladora en la entrevista anterior, entonces, de que el proyecto de ley viene a acompañar un poco el trabajo de los tribunales de ética, porque al haber un colegio unificado que solamente se divide en distritos o en zonas, también permite tal vez esta mayor intervención en estos aspectos de la práctica profesional, y un poco lo que ella mencionaba al final de la entrevista, bueno, que esto genera la apertura para que después entonces luchemos por la ley del ejercicio profesional, para que los tribunales puedan estar más contenidos y poder tomar decisiones justamente acorde a cada situación. Y pensando, lo escuchaba atentamente a Sebastián, y en qué rol de responsabilidad coloca también a los profesionales, porque como nos decía acá el presidente del Comité de Ética, las puertas están abiertas, o sea, cuando el profesional tiene dudas puede consultar, cuando hay dudas sobre algún aspecto, las puertas del comité están abiertas para poder subsanar esas dudas que tengamos, poder despejarlas y poder encuadrarnos. Entonces nos pone en un lugar de responsabilidad que cuando no lo hacemos estamos asumiendo la total responsabilidad de ese acto y esa decisión que tomamos. ¿Y por qué? Una aclaración a eso que me parece que está buenísimo resaltarlo, pero sumado a eso también, el alcance va más allá de la comunidad profesional. El tribunal también responde consultas o inquietudes que vienen del usuario, ¿no? Y nos ha pasado varias veces que derivados de, por ejemplo, una causa judicial en otro área, ¿no? En otro plano que excede al tribunal, se desprende una situación con algún profesional y de ahí viene la consulta, ¿no? Es decir, es el usuario el que puede acercarse al tribunal a hacer su consulta o a informarse o incluso a hacer la denuncia también, ¿no? Por eso el plano o la intención de concientizar tiene que ver con llegar también al usuario. Que el usuario tenga el recurso de, si va a acceder a una terapia psicológica, poder estar tranquilo en el sentido de que el profesional que lo atiende tiene título, tiene matrícula, está colegiado y no está trabajando en un campo de ilegalidad, ¿no? Eso hablábamos hoy, qué importante también para el usuario saber que podemos consultar y que alguien nos va a responder. Totalmente. Y para cerrar un poco esta entrevista y este bloque referido al Tribunal de Ética, para toda la gente que nos está escuchando y que nos están viendo por stream, ¿por qué crees vos, a nivel personal, ya no tanto como presidente de Ética, por qué crees y cuál sería tu opinión de la importancia de que existe un tribunal? ¿En dónde tal vez vos considerás y aconsejás el hecho de la validación y valoración de este espacio que brinda el Colegio de Psicólogos? Bueno, principalmente porque hay una realidad, y es que la norma, en general, pero si quieres más específicamente desde lo legal, jurídico, es algo que instituye un borde, ¿no? Un límite a la tendencia humana. Eso parece que, si lo pensamos desde el plano constitutivo, hay algo de eso que se empieza a formar desde los orígenes y que cuando llegamos a la adultez toma como mayor magnitud, ¿no? Es decir, la importancia de el límite que puede instaurar una norma, una ley. Esto viene a ejercer esa función, me parece, en un campo más delimitado, que es el campo de la psicología, poder al menos ubicar
un límite a un ejercicio que excede las posibilidades o excede, digamos, el comportamiento que debería tener o es esperado para los profesionales. Pienso que básicamente esa sería el efecto que podría producir, ¿no? Pero bueno, si no estuviera se notaría, creo yo. Y además creo que estamos como en una época donde la transgresión tiene un lugar importante, donde el posicionamiento por ahí suele ser como más despreocupado, más desafiante también hacia la ley. Entonces, bueno, me parece que no está mal como que tenga esa entidad, ¿no? El tribunal, que se escuche, que se sepa que está, ¿no? Que se sepa, que se pueda acudir al tribunal, pero también que se escuche el trabajo, ¿no? Porque me parece que eso regula y organiza, ¿no?, la profesión de otra manera. Bien, bueno, te agradecemos tu participación el día de hoy por acercarnos un poquito más a este espacio con el que cuenta el Colegio de Psicólogos. Sabemos que también el colegio está próximo a elecciones y a poder también ampliar un poco la comisión directiva, renovar algunas de los participantes en ciertas áreas. Sabemos que dejas el Tribunal de Ética para dar paso a una nueva comisión y yo creo que en representación también de muchos colegas y de profesionales y de usuarios, bueno, agradecerte por estos 2 años también en tu participación y de poder acompañar justamente y a ayudar a esclarecer todas estas situaciones. Pienso en que hasta yo he usado en estos últimos años el recurso de las dudas y consultas para casos muy particulares y que esperemos también que esto sea como una iniciativa y un impulso a que demás otros colegas quieran también participar y hacer el uso del recurso como tal y saber que las puertas están abiertas para poder usar y habitar todas esas áreas en las cuales cuenta el colegio. Seguramente. Y bueno, aprovecho a agradecerte a vos particularmente también por la invitación y porque sos una de las encargadas de difundir, ¿no?, y de colaborar con esta búsqueda de concientización que impartimos del tribunal, que es clave, ¿no? Me parece que tiene, digamos, es un lindo trabajo para tomar esa responsabilidad, pero viene como con ese plus, ¿no? Estoy sintiendo presionada. No, pero digo, requiere dentro del tribunal, sí. Lo digo, ¿no? Como tomar ese compromiso y esa responsabilidad de sostener. Totalmente. ¿No? Y muchas veces esto genera por ahí ciertos temores, porque bueno, está el entrecruzamiento de un ámbito que desconocemos, que es el jurídico. Eso a veces asusta, pero bueno, no deja de ser un trabajo enriquecedor. Bueno, agradecemos entonces tu participación, esperemos que vengan mejores noches de descanso con la recién nacida. Gracias, Milagro, por también acompañarnos en esta sección. Gracias, Ale, por un programa más. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Así que tengan un hermoso fin de semana. ¿Y dónde nos encontramos, Ale? Estamos acá en FM Master en 105.5. Les recordamos nuestro WhatsApp por si nos quieren dejar algún mensaje, si queda alguna duda, cualquier cosa que quieran consultar. Es 299-5074-665. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 14 horas en Esto es Frecuencia Psi.